Con mucho gusto al maestro Paco Cruz. Saludo al querido maestro Paco Cruz, 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros: Las Damas del Poder, García Luna, El Señor de la Muerte, Tierra Narca, La Guerra que nos ocultan, gran amigo de este espacio. Ya sabe que siempre agradecidos con Paco. Ya también llegó Jaime Hernández, décadas como corresponsal de guerra, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos, que hay que respaldar todos los días a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Nuestro carnalito Jaime, nuestro carnalito Paco ya llegaron para hablar sin censura, y vaya que si vamos a arrancar con todo la semana. Mi querido Paco, te saludo primero a ti. Vicente, ¿cómo estás? Jaime, buenos días a los dos. Déjenme cambiar mi camisa negra, ahorita vengo. Este, eh, es que, bueno, información, Vicente, Jaime, hay para aventar para arriba, dicen en mi pueblo. Mira, tienes, primero, bueno, es que son muchos temas, pero son lo mismo. Lo de, ¿cómo se llama esta mujer escritora? ¿Elena qué? Elena Chávez, Elena, ¿verdad? Elena Elena Hernández, Chávez, o sí. no, creo Elena, que eso, ándale, sí. Anabel Chávez o algo por el Sí, estilo. es que son lo mismo, mira, pero Vicente, es que, y lo mismo iba a decir con este tipo que se llama Broso, ¿sí? Son lo mismo, es periodismo miserable. Y tú lo pones bien, Vicente, si no hubo lana, es desgraciadísimo eso. Si hubo lana, es lo mismo, que todo suena metálico, ¿va? Sí, tenderle el piso así a un mafioso, tenderte así, pero no me extraña y no debe de extrañarnos, Vicente. Ese es el tipo de periodismo que se hacía antes, es el tipo de periodismo que siguen ejerciendo. Es el periodismo de Krause, de Loret, de Elena Chávez, de Anabel Hernández, es lo mismo. De todos estos, mira, de todos, es lo mismo, Vicente, Sergio Aguayo, que acusa sin pruebas, para que veas qué tipo de investigador era Sergio Aguayo. Muy cerca, por cierto, un hombre muy cercano a Genaro García Luna. López Dóriga, no, al que le pongas Aguilar Camín, Ciro Gómez Leiva, es periodismo miserable, Vicente, periodismo de negocios. Yo, fíjate, alguna vez pensé que Elena Chávez estaba muy abajo de todos ellos. No, está igual. Es el mismo periodismo miserable, el mismo periodismo, pero además, mira, Vicente, te voy a decir, lo voy a decir con mucho respeto, periodismo pendejo, además. ¿Por qué? Ni siquiera la estatura de Amado Carrillo Fuentes, ni siquiera eso, y luego lo dices bien, se equivoca. Yo digo que no se equivocó, Vicente, lo hizo a propósito, no se equivocó, pero luego, sin pruebas, acusa otra vez a Andrés Manuel López Obrador. Pues es el periodismo que hace Anabel, es el periodismo que hace cada uno de estos personajes que vimos. Esa es su comunicación. No sé yo si son periodistas, seguramente Jaime Hernández tendrá otra, alguna otra definición. Es que yo ya no encuentro, Vicente, te lo juro, pero son lo mismo. Periodismo miserable, sinvergüenza, bribón, granuja, todo lo que le apliques le acomoda bien a Elena Hernández, a Anabel Chávez. No sé, la verdad es eso, Vicente. Es eso. Y lo peor, o no sé si, es que ya yo no sé qué es peor, Vicente. Mira, fíjate, a propósito de eso te iba a hablar. Creo que ahí teníamos de Sandra Cuevas. Creo que teníamos un videito nada más, porque te voy a explicar una cosa. ¿Cierto que lo tenemos, Ceci? A ver, Ceci. Una, una enseñanza muy grande es que debo de aprender a vivir mi duelo. Después de un matrimonio que falló, después de ese momento yo no he vuelto a enamorarme, no he vuelto a tener una relación seria ni formal, y a partir de ahí yo empecé a tener muchas relaciones efímeras, sin sentido, solamente pasar el tiempo.
Y entonces a veces no te das cuenta que no estás haciendo la mejor elección. Y no me refiero solamente a Alejandro Mendoza alias El Choco, me refiero a muchas personas. ¿Qué? Vicente, Jaime, nada más dejen, a eso iba, ¿sí? Ella dice, después de que me casé, después de que me divorcié, es una promiscua. Ese es el periodismo que practican Elena Chávez y todos ellos, periodismo promiscuo. Dice, empecé a tener una relación y otra efímera, no encuentro ningún otro sinónimo más o ninguna otra palabra más que promiscuo. Y eso es Elena Chávez, promiscua. Y ahí va lo que yo dejo para que Jaime para que no crea que Jaime que voy a acaparar el tiempo. Mira, ya Elena Chávez, Sandra Cuevas, que es lo mismo, dice, pasó Alejandro Guilmare Mendoza, pues sí, también Giovanni de la Mata, también Ricardo Monreal Ávila, también Adrián Rubalcaba Suárez, y creo que es el momento de que investiguen a Adrián Rubalcaba Suárez, creo que es el momento que deben investigar a Ricardo Monreal Ávila, a Giovanni Mata, el Topo, mira, allí los tienes a los promiscuos. ¿A qué fue Elena Chávez a Europa? A ver a Felipe Calderón, ¿qué le fue a pedir? ¿Clases de narco? ¿A qué fue a ver a Margarita Zavala? Ahí los tienes todos juntos, no lo estamos inventando, y además Giovanni de la Mata es uno de los hombres de confianza de Pedro Ramírez Pérez, el Manzanas, el cabecilla de la Unión Tepito, Vicente y Jaime. Sandra Cuevas fue a Europa, no Elena Chávez, ¿no? Perdón, Sandra Cuevas, mira, es que son casi lo mismo, Vicente. Luego va a decir que la estamos calumniando, cabrón. Sí, Sandra Cuevas se fue. ¿A qué se fue a Europa? A pedir clases de narco a Felipe Calderón, sí, de eso sabe mucho, y yo supongo que sí, porque ves ahí a Sandra Cuevas en medio de Margarita Zavala Gómez del Campo, y cuando ahora la vemos, ella lo dice, no nosotros, ella es la promiscua, pero no es promiscua, olvídate de parejas sexuales, eso cada uno puede hacer con su vida lo que quiera. Yo digo que es promiscua en cuestión de amistades de narcotráfico. Y ahí tienes a uno, Felipe Calderón Hinojosa, acá tienes a Giovanni de la Mata, Alejandro Guilmari, y por eso digo, ya es importante limpiar la casa, investigar a Adrián Rubalcaba Suárez, el director del metro, que posaba con ella también, muy abrazado, por cierto, y a Ricardo Monreal Ávila, que la llevó, y eso no hay que negarlo. No se puede tapar, porque además yo viví esa elección en la delegación Cuauhtémoc, en la delegación, ahora son alcaldías, la viví. Si alguien metió la mano por Sandra Cuevas, fue Ricardo Monreal Ávila, que había sido el delegado o alcalde, como quieran, de la Cuauhtémoc, Vicente y Jaime, y sí, esa Sandra Cuevas, no Elena Chávez, la que fue a Europa. Tiene razón, Vicente. Pero ya que no se promiscuos. Pero ya que estamos hablando de estas cosas, ¿qué cosas ocurren en un avión? Resulta que se encuentran en un avión esperando bajar de ese vuelo Marco Levario Turcot, el gran periodista de la revista, etcétera, nótese mi sarcasmo, se encuentra con Mario Delgado, el secretario de Educación Pública del gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y ya veo que muchos periodistas como Sandra Romandía y otros de este grupejo están retomando, ¿no? Que cómo Mario Delgado perdió la compostura cuando el periodista Marco Levario le pide su opinión sobre los retrasos y fallas en la infraestructura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Mario Delgado es secretario de Educación Pública, le están pidiendo como si fuera secretario de Comunicaciones y A ver, Ceci, usted tiene las imágenes. Oye, Mario, 2 preguntas. Después de 5 horas de vuelo, ¿qué opinas de la infraestructura del aeropuerto de la Ciudad de México? Hay que revisarla. Pero fíjate, se fue la luz, se inundó y la torre de control falló. Falló. Las 3 cosas. Sí, son los reportes que ahorita tienen los medios de comunicación. ¿Cómo ves? Hay que revisarla. ¿Revisarla o corregirla? ¿Cómo la corriges si no la revisas? Pero si no hay presupuesto para eso, ¿cómo hacerlo? ¿Quién te dijo?
Pues ¿por qué no se ha invertido? Está arreglando, ¿sabes? ¿Cómo? Por arreglarse está estos estropicios que estamos viendo, o sea, por arreglos del aeropuerto. Y se retrasó por la lluvia, como dijeron. No, pero el piloto también dijo que fue por la infraestructura, lo escuchamos juntos, lo tengo grabado. ¿Tú lo escuchaste? Pues qué bueno que tiene el dictamen el Pero, piloto, ¿no? pues imagínate si no él. Ese es el tema, ¿no? Y además ahorita los reportes de las distintas dependencias están confirmando que se trató de estas 3 fallas que te digo. O sea, no es culpa de la lluvia. Nada, no te enoja 5 horas de vuelo. Pues No, digo, a mí sí. si ¿O tú qué crees- opinas de las si tú familias? crees que no fue la lluvia, falla. Pero yo no. Entonces, mientras estamos grabando están el Financiero, Reforma, todos los medios de comunicación, el piloto lo dijo. Muy confiable es todo. Pero si todos aquí estamos escuchando, Ay, aparte todos estás los- grabando. si no lo ¿Por qué- permites, ¿Por qué estás grabando sin pedir autorización? ¿me autorizas una No entrevista? te autorizo entrevista. ¿De verdad? Ten la educación de decir que vas a grabar. Porque es grabas a mis espaldas. Pero entonces no me permites una No te entrevista. permito entrevista. ¿Por qué? ¿Por qué no? Oye, eres un funcionario público. ¿Y qué? Pero no estoy ahorita ¿En qué? Claro que sí. Veniste a trabajar a Villahermosa. No seas acosador. Pero ¿cuál Santo. acusar? No andes grabando a escondidas. Pero ¿por qué has hecho escondidas? Te lo puse enfrente. No me lo pusiste enfrente, lo pusiste atrás. No, aquí está. Sí, pero a ver, yo puedo empezar a grabar a ti. Sí, claro. Te digo de nuevo. Qué mal gusto. Hola Mario, ¿cómo qué estás? mal Buenas gusto noches. Para preguntarte qué... De esta forma de provocar, sí de hostigar, sí es un hostigador, Marco Levario Turcot. Ya me veo yo, no me imagino ni a Paco ni a Jaime por la espalda grabando al funcionario. ¿No te molesta? ¿Qué es eso? Y saludo al maestro Norman Pearl, que también va llegando a la mesa. Mi querido Jaime, pues ahí van quedando temas para conversarlos, para comentarlos. Pues yo creo que ni a cuál irle, ¿eh? Ni a cuál irle. Primero, Turcot, por de verdad, ¿qué se cree este idiota, no? De repente te transformas, das vuelo a tu cabreo por un vuelo que se ha retrasado 5 horas. Hemos visto cómo esta Ciudad de México, a esta Ciudad de México no le ha dado tregua la lluvia. Hemos visto cómo ayer hubo trombas en Iztapalapa. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desde hace años se ha inundado. Por eso mismo se produjeron tantas... Así no, Dios, AMLO, ya deja, por favor, de mandarnos tanta lluvia. Al paso que vamos, también la van a culpar a AMLO de las lluvias, Jaime. Así es. Y entonces lo que ocurre aquí es que Marco Levario Turcot dice, ahora voy a hacer la mía con preguntas pendejas, francamente. Este tipo de verdad es un acosador. Y yo, por otro lado, con todo respeto a Mario Delgado, ¿cómo se le ocurre entrarle al trapo de esta provocación? ¿Cómo se le ocurre responderle a este pendejo? Yo, la verdad, francamente, la verdad es que tengo poca paciencia y yo le hubiera soltado un sopapo o no lo hubiera respondido. Porque qué pendejada es esta de responder a preguntas sin sentido. ¿Qué daños en la infraestructura? Y el otro, ¿qué no te molestan estas 5 horas? Pregúntale a la gente. Bueno, y ahora resulta que yo soy el responsable de todo. La 4T es responsable de todo este desmadre. No, yo francamente a veces creo que a los altos funcionarios del gobierno de la 4T les hace falta un entrenamiento precisamente para hacer frente a este tipo de situaciones que siempre las habrá, particularmente en estos tiempos que corren donde todo mundo trae un teléfono celular y sabes que te pueden grabar. 2, Marco Levario Turcot, ya sabemos que es un texto servidor. Es el mismo caso de Elena Chávez, es el mismo caso de Carlos Loret de Mola, es el mismo caso de esta mujer, la que se inventa
se ha inventado libros, ¿cómo se Elena llama? Chávez, No, sí, Elena Chávez, pero la otra, la que es su comadre. Anabel Hernández. Esa, Anabel Hernández, otros que de verdad es un periodismo, si es que se le puede llamar periodismo prostituido, son textos servidoras. Pero este tipo de provocaciones deberían ya de haber puesto en guardia a todos y cada uno. Mira, a ver, por ejemplo, uno de los funcionarios gubernamentales que más ha sido objeto de este tipo de acoso es Gerardo Fernández Noroña. Y Gerardo Fernández Noroña a veces ha tenido la gran sabiduría para saber responder y hay veces que pues, se toca la mecha corta. Gran parte de las ocasiones, Gerardo Fernández Noroña yo creo que es uno de los funcionarios más acosados, más acosados. La gente no le gusta que se mete a un City Market, a la gente no le gusta ver en estas salas Centurión de American Express en el aeropuerto, a la gente no le gusta ver a Gerardo Fernández Noroña comprarse una casa de 12 millones de pesos. O sea, creen que Gerardo Fernández Noroña no tiene derecho a invertir, gastar, viajar, darse el gusto que se quiera. ¿Por qué? Porque dicen que ellos que tienen que andar en guaraches y vestido como indio. Así es esta gente. Pero de verdad que Marco Levará Turcot, yo creo que Mario Delgado, yo le presentaría una demanda por acoso, pediría que este tipo de personajes no se me acercan a 1 kilómetro de distancia, porque aquí evidentemente lo que se ve es mala leche. ¿Qué tiene que ver Mario Delgado, secretario de Educación, con el hecho de que posiblemente haya habido una falla en la torre de control? Lo que Y es más por evidente. cierto, se desmintió, se Exacto, desmintió. exacto. Pero este pendejo dice, esta es la mía, voy a balconear a Mario Delgado, voy a dejarlos en evidencia, me voy a llevar el premio Pulitzer de periodismo y ya la hice, ¿no? Son unos pendejos, francamente, cada vez que habla Marco Levarrio Turcot, deja en evidencia su falta, yo no sé cómo se dice periodista, de verdad, en serio, estos tipos son diletantes, no tienen puta idea de lo que es el periodismo, no, lo único que saben es atacar. Yo creo que durante mucho tiempo el periodismo mexicano se pervirtió y se prostituyó. Hubo una época, la del prianato, en la que los periodistas y sobre todo los columnistas se dieron cuenta que más valía hacer el papel de porristas del poder y sobre todo cuando vieron que Andrés Manuel estaba creciendo políticamente y como ellos formaban parte de la mafia, todos se le lanzaron como una jauría. ¿Cuántas escenas hemos visto en conferencias, en entrevistas en televisión, en que vemos a Loret de Mola, Carlos Marín, Joaquín López Dóriga, Raimundo Riva Palacio, todas estas gentes, Ciro, todas estas gentes lanzándose como una jauría contra López Obrador porque representaba el fin de los privilegios? Y esta gente todavía, fíjate cuánto tiempo ha pasado ya, más de 6 años y estos todavía siguen chillando por sus privilegios, ¿no? Yo creo que la política editorial de los grandes medios de comunicación hoy puede distinguirse. Yo digo que la bilis es la política editorial de la derecha, la bilis de los grandes dueños de los medios, de los comentócratas, la bilis es la política editorial. Y en este caso de Marco Levarrio Turcot, francamente, es una porquería de ser humano. A mí, sabes, son de estas gentes que ni siquiera saben hacer periodismo, y yo creo que manchan el oficio del periodismo. Yo no sé en serio de dónde surgió este personaje, esta sabandija. Es despreciable, francamente. Yo por eso, si yo hubiera sido Mario Delgado, yo sí le suelto un sopapo, francamente. Imagínate, del acosador de Marco Levarrio a la mentirosa de Elena Chávez, al tapete de Broso Paralito. No. Y luego nos gritan a nosotros paleros. No, chiquen a suma. Perdón. No, se me salió, mi querido Jaime. No, se da el paso a nuestro querido Norman Pearl. Good morning, Norman. Pero antes de ir con Norman, déjeme escuchar
una declaración de la presidenta, que va de la mano, por cierto, con esto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que cierra su gira por el informe en lugares como Jalisco, en estados como Jalisco, y allá recordó al presidente Andrés Manuel López Obrador y la hazaña de sacar a más de 13 millones de mexicanos y mexicanas de la pobreza. Y la pregunta es, ¿por qué no fue la noticia de la semana, del mes, del año? En los medios de comunicación tradicionales poco le dieron vuelo a esta hazaña. Escuchen a lo que dijo la presidenta. Hace algunas semanas se dio una noticia muy importante en nuestro país, muy importante. Esta noticia debió de haber permanecido por semanas en los medios de comunicación, pero quedó como algo menor, aunque es realmente algo extraordinario que ha pasado en nuestro país. En 6 años, del 2018 al 2024, el periodo en que gobernó el presidente López Obrador, en que inició lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública. En 6 años, del 2018 al 2024, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. Una hazaña, algo extraordinario. Por supuesto que tenemos que seguir trabajando todos los días para que ninguna familia mexicana esté en pobreza. Pero el logro es tan importante que hoy estamos en el nivel de pobreza más bajo de toda la historia de México. Bueno, ¿por qué para los medios tradicionales no fue la noticia que fue para Sin Censura? A lo mejor sí andamos los caminos de Broso y Alito, las fotos de Amado Carrillo truqueadas con López Obrador de Elena Chávez, o el hostigamiento, la provocación de Marco Levario Turcot a Mario Delgado, podríamos entenderlo. Mi querido Norman, Norman Pearl, que encabeza también junto a Paco, a Jaime, un esfuerzo de 7 a 9 todas las noches, de lunes a viernes, ahí en Norman Pearl TV. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, maestro? Buenos días. Buenos días, querido Vicente. Buenos días a los maestros Jaime y Paco y a toda la audiencia. Es un gusto siempre estar aquí. Además, haciendo un recorrido, un compendio de personajes similares como Broso, como Elena Chávez, Alito, no sé, comportamientos tan parecidos que cualquiera que fuera muy creativo diría que trabajan de la mano, ¿no? Es algo increíble. Por ejemplo, hablando de Sandra Cuevas, un personaje que, como todos estos, surge un poco de la nada, sin sustancia, sin preparación, sin esencia. Eso sí, todos haciendo énfasis en la importancia de ejercer aquella recomendación de Alarraqui, en el sentido de que había que estar mintiendo para poder tener éxito en contra de Morena. Empezando por Elena Chávez, cuyo antecedente es un texto que no es ni novela, ni cuento, ni ensayo, ni historia, ni nada, pero que finalmente terminaron a 4, a 6, a 8, a 10 manos, dándole una forma, o por decirlo de una manera, amorfa a algo que no debió de haber existido. Pero bueno,
ella sale, cambia de vender perros ajenos, de robarse perros y venderlos, a de repente sobrevivir de un bodrio, ¿no? Que le escribieron o que escribió o que participó o que aportó algunas ideas para poder sobrevivir. Es muy triste. Lo que acabamos de ver con Marco Levario es una versión absurda, porque además, ¿qué tiene que ver un secretario de Educación Pública con un aeropuerto que eventualmente podría ser inundado, como estamos viendo todos los aeropuertos del mundo, ¿no? Hay un cambio climático, hay cambios, hay cosas que se dan, pero él no se le ocurrió, él no tuvo el buen tino de decir, bueno, si hubiera sido el Naim, pues tendríamos que haber llegado en barco, ¿verdad? Porque el Naim está absolutamente inundado. Así que Marco Levario aprovecha su condición de reportero, porque llevaba por ahí un micrófono escondido a la espalda de Mario Delgado, y le empieza a sacar algunas respuestas, que por cierto, las respuestas de Mario Delgado fueron bastante maduras, fueron serias, bueno, sí, no sabemos todavía, ¿no? Por ejemplo, cuando dices que el piloto ya dijo que es un problema de infraestructura, y Mario le contesta de una forma inteligente, caray, bueno, pues ya dictaminó el piloto lo que está pasando, ¿no? Lo que es el aeropuerto Benito Juárez. Yo creo que lo que sucede, esta entrevista tiene relevancia. La relevancia es entender que sí era necesario crear otro aeropuerto, que pudiera ser una alternativa al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, que ciertamente tiene problemas graves, que ciertamente también se hunde, que ciertamente también provoca molestias a los pasajeros, como muchos aeropuertos en el mundo que se tienen que exponer a la lluvia, imagínate. No podemos hablar de aeropuertos a cielo cerrado, ¿verdad? Así que me parece que Marco Levario comete uno más de sus tremendos errores. Ahora, la entrevista que le hacen a modo a Alito Moreno es una de las cosas peores que he visto de Broso. Broso es grotesco deliberadamente, porque el personaje así lo exige. Pero Broso, y alguna vez lo dijo el expresidente López Obrador, no era un tipo tonto, es un tipo inteligente, es un tipo culto inclusive, que está poniendo al servicio del PRI, en este caso, una entrevista a modo en donde, pues, por supuesto, obtiene respuestas de alguien que no tiene credibilidad y que nadie pensaría que puede ser una esperanza opositora, que puede ser, en pocas palabras, que puede ser un hombre decente, un hombre confiable, un hombre en el cual se pueda hacer consideraciones amables. No se puede hablar así de un delincuente, de un hombre corrupto, de un hombre que ha dicho muchísimas veces que ha comprado periodistas, que compró a Loret de Mola, que compró al español radicado en México, López Dóriga, que compró a Adela Micha, que le pedía que le diera su dinero, ¿no? Que le ayudara, que estaba muy mal económicamente, etcétera. A ver, ¿quién le puede dar credibilidad a Alito? Bueno, pues Broso cayó una vez más muy hondo. Broso cayó en el fango de lo que puede ser la cultura, la educación y sobre todo el sentido común, mi querido Vicente. Terrible, terrible lo que vimos, lo que podemos seguir comparando con lo que es periodismo y con lo que es simplemente un individuo que pueda ser capaz de entrevistar con dignidad. Y siguen los ejemplos, y sigue el recorrido de si no lo decimos aquí, ¿en dónde? Paco, Jaime, Norman, Joaquín López Dóriga. Y cuando le documente muy pronto a la presidenta Claudia Sheinbaum la red que financia a su coordinador de asesores Jesús Ramírez Cuevas contra los periodistas críticos con dinero público, ¿qué hará? ¿Y qué dirá del principio de contra las hijas no?
primero lo negará y enseguida lo mantendrá en el cargo con el presupuesto y con su miserable quehacer al tiempo. ¡Qué loco está López Dóriga! La investigación de la hija se la aventó Julio Cerroa y está achacándosela a Jesús Ramírez Cuevas, a quien dice tiene una red que financia el golpeteo contra periodistas críticos con dinero público. No. Y luego, sin pruebas, pero sin dudas, Raimundo Rivapalacio, el santo patrono de Adán Augusto López es López Obrador, que está exigiendo que se dé carpetazo a la investigación contra el senador porque lo está afectando a él y a su legado. Y a eso súmenle, no sé si lo tenga listo Ceci, entrevista al conocido en el bajo mundo del panismo corrupto como el jefe, Adela Micha, a Diego Fernández de Ceballos. ¡Ay, cabrón! Están resucitando personajes y luego súmenle el documental de Televisa sobre el priismo, en donde, por cierto, el Bester Gordillo destapa corruptelas con sus declaraciones, en donde admite Carlos Salinas de Gortari delitos electorales y en donde, con mucho respeto para Denise Merker, le faltó un tantito de honestidad porque no se habló de cómo Televisa ayudó como soldado del PRI, diría el Tigre Azcárraga, en todo el cochinero, en la dictadura perfecta. Mi querido Paco, avanzamos, maestro. Es que todo es asqueroso, Vicente, y lo digo con mucho respeto para Denise Merker, es un documental asqueroso, ¿sí? Es un documental asqueroso para lavarle la cara a Carlos Salinas de Gortari, para lavarle la cara a Enrique Peña Nieto. Con cuidado, Paco, con cuidado. No te enojes, maestro. No te enojes. Perdón, no Vicente, Jaime. Aquí. Perdón. Se enoja Paco y le da por toser. Pero es sobre todo una serie documental para lavarle la cara a los Azcárraga. Se le tendió de tapete a los Azcárraga. Igualito quebroso. Alito. La verdad es que Denise Merker debe reconocerlo. Se tendió de tapete con los Azcárraga. Claro, le dan chamba. Está muy bien, pero se tendió. Mira, la participación de Televisa en el encumbramiento de Peña Nieto fue asquerosísima, contratos por miles de millones de pesos, desde el gobierno de Arturo Montiel Rojas en el Estado de México. Denise Merker hizo lo mismito que Rivapalacio. Yo les he platicado cuando Raimundo iba al Palacio de Gobierno del Estado de México, cruzando está a la tortería La Vaquita, salía de ahí, iba a comer tortas a La Vaquita y a los 3 o 4 días yo lo veía escribiendo. A mí nadie me lo cuenta, yo lo reporté. Hablaba de ese hombre de Estado que era Enrique Peña Nieto, cuando ya había yo documentado que mató a su esposa, que era un capo del narcotráfico con su familia, que era un ladrón con Luis Videgaray Caso. Pero bueno, ese es el periodismo y Denise Merker se puso a ese nivel. No pudo haber hecho un trabajo decente, pero lavarle la cara a los Azcárraga. Pero mira, no, quería entrar a la nota para que tengan tiempo bien, Norman y Jaime. En 2003, el gobierno de Vicente Fox Quesada remodeló la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La 2, ¿sí? Prometió Vicente Fox, y ahí están sus declaraciones, que serviría para 50 años, que invertirían a 6,300 millones de pesos. Finalmente se elevó a 8,595 millones. La inauguraron en 2008, ya no en su gobierno, pero eso invirtieron en la Terminal 2. Tú viajas seguido, yo por lo menos un par de veces al mes la uso, y quedó hecha un asco, pero es Vicente Fox Quesada.
50 años, dijo, se robaron un buen de lana y esa terminal sirve para pura madre. Y lo que pasó con la caída del rayo, con todo eso. Entonces yo te pregunto, Vicente, Jaime y Norman, atendiendo lo que hace todos estos periodistas, ¿me pueden dar una consulta para ver si me hacen unos nuevos lentes? Pues todo el mundo puede saber de lo que sea, ¿sí? ¿Me pueden dar una consulta para eso? Pues son periodistas, cualquier persona sabe de todo. Mario seguramente sabe más que el secretario de Comunicaciones y Transportes sobre el aeropuerto, sabe más que todo. Pues yo digo, pues si se trata de eso, pues entonces ustedes sean oftalmólogos, ¿no? Bueno, fíjate, sobre esto, porque Marco Levario Turcot, queriendo provocar a Mario Delgado, lo mencionó en Infodemia. Falso que la torre de control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México perdió comunicación con todas las aeronaves la noche del 27 de septiembre. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó en un comunicado el 28 de septiembre que en ningún momento se perdió contacto con las aeronaves en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pese a las condiciones meteorológicas adversas y a una falla eléctrica en la torre de control ocasionada por la caída de un rayo. Además, informó que la Agencia Federal de Aviación, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano y la Administración del Aeropuerto activaron protocolos de seguridad y continuidad operacional, por lo que se mantuvo en todo momento la operación bajo condiciones seguras. Dice la Secretaría de Comunicaciones, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Se informa que debido a condiciones meteorológicas adversas y a una falla eléctrica en la torre de control ocasionada por la caída de un rayo, se registraron incidencias operativas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A las 18:04 horas se emitió un informe mediante el cual se notificó el cierre de una de las pistas hasta las 8, hasta las 20 horas. Durante este periodo, la otra pista continuó en operación como resultado de las condiciones meteorológicas. Algunos vuelos fueron desviados a aeropuertos alternos. Ah, es que a muchos les caló que los mandaran al AIFA. Bueno, ya medio voy entendiendo la cosa. Bueno, mi querido Jaime, hay muchos temas, ¿no? El tema de las redadas en Estados Unidos, que recibieron con bombo y platillo los legisladores estadounidenses a Benjamín Netanyahu. Yo creo que para hacerlo sentir mejor después de que lo abandonaron las delegaciones de la mayoría de los países en la Asamblea General de la ONU para su discurso. En fin, le quitaron la visa a Gustavo Petro por andar en manifestaciones en Nueva York con Roger Waters, el histórico músico Roger Waters. En fin, hay muchos temas, mi querido Jaime. Sí, pero permíteme, porque yo sospecho que en el curso de las próximas horas, de hecho, desde hoy, ya han comenzado a surgir y se van a multiplicar por 1000 los análisis sesudos para pontificar, para analizar, para descalificar lo que ha sido el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum. He revisado en los primeros análisis uno de Roberto Zamarripa en Reforma, en el que dice que el gobierno de Claudia Sheinbaum lucha por mantener el ritmo de trabajo para acometer el segundo piso, cuando el primer piso muestra señas de resquebrajarse, de estar dañado por aquí, por allá. En pocas palabras, el juicio de Zamarripa y Reforma, lo estoy parafraseando, no estoy citándolo textualmente, es que Claudia Sheinbaum tiene el problema añadido de que el primer piso de que comandó Andrés Manuel López Obrador no estuvo bien cimentado, ¿no? Este tipo de análisis de carácter reduccionista, simplificador, que no hacen honor a un... Yo respetaba a Zamarripa, pero se me hace un análisis muy facilón, un análisis cornflakes,
Y luego está el análisis de Cepeda Patterson, que publica hoy El País, asegurando que el primer año de Claudia Sheinbaum ha estado lleno de retos, se la ha pasado entre las presiones de Donald Trump y la sombra de López Obrador. Un análisis también desde mi punto de vista un poco lleno de clichés. Y lo que ocurre aquí es que lo que es evidente y nadie puede negar es que todo gobernante es hijo de su tiempo y circunstancia. Lo fue en su momento Andrés Manuel López Obrador, que enfrentó una pandemia, enfrentó este cambio de paradigma en la economía al introducir el famoso modelo económico, tuvo que despedir a su primer secretario de Hacienda, porque el primer secretario de Hacienda, o creo que era de Economía o de Hacienda, no recuerdo bien, Ursúa, ¿no? Que quería, Hacienda, ¿verdad? Que quería seguir apostando por el viejo esquema de depender de las recetas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Mira cómo le está yendo a Argentina, ¿no? Que es tremendo. Por cierto, Donald Trump está enfrentando en estos momentos serias presiones de su propia base porque no quieren que le rescate a Argentina con un crédito puente de 20,000 millones de dólares. Entonces, vuelvo al análisis de Cepeda Patterson. Él dice que Claudia Sheinbaum arrancó su mandato con el fin de consolidar su liderazgo, de impedir que las cabras se le fueran al monte en el caso del partido Morena, donde los varones del partido quisieron imponer sus reglas, y dice que ella al final pues no impidió que esto sucediera. Yo no estaría tan seguro, todavía en Morena sigue habiendo tensiones, sigue habiendo fuerzas tránsfugas que quieren de alguna manera no seguir las reglas internas. Ahí está el caso de la tribu Monreal, ¿no? De los Monreal, que se siguen disputando la forma de entender el poder. Y luego también está el caso de cómo Claudia Sheinbaum, después de conquistar a la mayoría de los ciudadanos en las urnas, se dio a la tarea de medirse en el terreno con los grandes capitales, los empresarios. Él llama con las mesas de manteles largos, y dice que después de un tiempo Claudia Sheinbaum ha conseguido convencer a todos por su buen manejo de la política interna y externa. Yo creo que en cierto sentido me parece un poco, yo aquí difiero de Jorge Cepeda Patterson. Yo no le escamotearía tanto a Claudia Sheinbaum el derecho de haberse consolidado como una líder política en tiempo récord frente a las presiones, sobre todo de Donald Trump, a las cuales supo sortear. Yo creo que el primer año de Claudia Sheinbaum pasará a la historia por ser uno de los más difíciles, donde Claudia Sheinbaum tuvo la inteligencia, la habilidad para capotear las temporadas, esa tempestad llamada Donald Trump. Vamos a saber cómo le va en el segundo año, porque esto todavía no termina. Como decía Yogi Berra, esto no termina hasta que termina, así es que vamos a ver cómo le va en el segundo año, pero sospecho que vamos a estar viendo análisis de todo tipo. Ya veo venir los análisis en el sentido de que Claudia Sheinbaum no pudo soltar lastre de los malandros que estuvieron al lado de Adán Augusto, no pudo evitar estas corruptelas, patatín, patata. Así es que yo creo que vamos a estar frente a un tsunami de análisis muy trabajados para concederle calificación que va a ir desde el 10 plus hasta el -0, así yo lo pronostico, ¿no? Y de otro lado, pues lo que sí es evidente es que por el momento nuestras relaciones con Estados Unidos, y esto no depende de la habilidad o de la inteligencia política de Claudia Sheinbaum, sino depende de los caprichos de ese personaje que habita la Casa Blanca, porque apenas la semana pasada vimos cómo se le ocurrió poner aranceles a medicamentos, a las industrias farmacéuticas, a los camiones pesados. México es el principal exportador de tractocamiones, de camiones. Son retos que va a seguir enfrentando la presidenta. Y también hemos visto, y me llama mucho la atención,
los casos que de alguna manera con los cuales arrancaste y también el maestro Paco, el tema de Sandra Cuevas, el tema de Adela Micha, el tema de todos estos corruptos que durante tanto tiempo estuvieron medrando y haciendo lo que se les pegaba la gana. Yo creo que tendríamos que poner más atención en esto último. Creo que sí, maestro. Y atención al gran análisis de Beatriz Pajes a un año del gobierno de Claudia Sheinbaum. AMLO amenaza a Claudia. No estoy exagerando, escuche. Se le está deshaciendo gobierno, movimiento y partido. Y esto representa un peligro por una razón, porque también se están abriendo las condiciones para que el señor López Obrador cada vez intervenga más. Es decir, él lo último que va a permitir es que se le deshaga a Sheinbaum el movimiento, el proyecto político. Lo último. Tienes razón. ¿Qué está? Vamos, Muy bien quiero dicho. ponerme de pronto en la mente de este señor, ¿no? En la perversidad de este señor. La intención de poder regresar de manera directa a la política mexicana, no sé, no lo puedo decir a través de qué vía. Yo quiero decirles, un día me dijo a mí la presidenta, lo que usted está diciendo de que López Obrador se puede reelegir es una ficción. En este caso, en este escenario, Han rebasado la ficción. no hay nada de Sí, ya la rebasaron. Entonces, tienes razón. cuidado, a la señora se le está saliendo de las manos del gobierno y López Obrador no va a permitir que se le deshaga el proyecto. Prepárate, Norman, porque ahí viene de regreso López Obrador, porque se le está saliendo de las manos el proyecto a Claudia Sheinbaum, dice Beatriz Pajes. Fíjate que, bueno, yo no sé citar a Beatriz Pajes, digo que tiene muchos sentidos, ¿no? Entre otros es un poco la exposición de lo malo, la exposición de la basura, la exposición de lo que no se debe de lo que no se debe de hacer. Creo que ese es el sentido. Pero fíjate que hay muchos temas y entre otros me gusta mucho que se subraye la importancia de Petro enfrentando a Trump, enfrentando al poder desde América Latina y logrando una simpatía pues, generalizada en el mundo que quiere estar del mejor lado de la historia, ¿no? Ahora, regresando un poco al tema de Alito, en la entrevista que concede a Broso, él asegura que el PRI tuvo excelentes relaciones con los Estados Unidos. Y esto es un poquito indigno que lo diga, porque el PRI siempre estuvo sojuzgado a las decisiones de los Estados Unidos, estuvo sojuzgado porque no tenía el poder, no tenía la fuerza, no tenía la credibilidad, el respaldo popular que tiene ahora la presidenta, que efectivamente puede tratar los temas con Donald Trump de una manera directa y en un tú a tú que es manifiesto y que todo el mundo aplaude. Solamente Alito Moreno y en este caso Broso como su entrevistador piensan lo mismo. Que tengan un buen día a todos. ¿Cómo están?